días. Muchas gracias, Rosario, por la introducción, la presentación. Muchas gracias al comité organizador de este evento y de esta jornada de actualización. Para mí es un honor estar acá con ustedes y poder compartir un poco la experiencia que hemos tenido y lo que dice la literatura científica también respecto al manejo y abordaje de las masas hepáticas. En la presentación vamos a hablar un poco de la importancia del perfil del paciente, de la historia clínica del paciente, y luego nos vamos a referir ya a algunas características específicas de los tumores benignos del hígado, los tumores malignos primarios hepáticos y los tumores malignos secundarios o metástasis, muy brevemente. Entonces empecemos. Bueno, digamos que el paciente casi siempre cuando llega a consulta por una masa hepática, casi siempre ya nos trae una imagen, pero es muy importante devolvernos, a pesar que el radiólogo a veces ya nos envía un posible diagnóstico, devolvernos un poco y hacer un interrogatorio completo. Aquí solamente presento muy tangencialmente algunas características que nos pueden ayudar a llevar al diagnóstico de estos pacientes. Por ejemplo, un paciente la mayoría que nos llega son de edad mayores a 50 años, con masas hepáticas, pero cuando son jóvenes, la primera consideración es que es más probable que sea benigno a que sea una masa maligna, aunque desde luego eso no lo descarta del todo. Aquí también hay un tema de género interesante en los tumores del hígado, y es que cuando son mujeres y alrededor de los 30 a los 45 años, hay dos diagnósticos que se nos deben venir a la cabeza en los tumores hepáticos, que son la hiperplasia nodular focal, ya vamos a hablar de ella, y el adenoma hepático. Por el contrario, si el paciente es cirrótico, tiene una hepatopatía crónica o es portador de hepatitis viral, el primer diagnóstico que debemos pensar es un hepatocarcinoma. Esto lo digo muy someramente, digamos, porque son algunas cosas que nos hacen adelantar un poco el proceso diagnóstico, pero desde luego que hay que hacer más exámenes diagnósticos. Y a veces se nos pasa por alto en el interrogatorio saber si el paciente ha tenido algún antecedente de neoplasias, y desde luego que si el paciente ya ha tenido neoplasias previamente, el más probable diagnóstico, pero no el único posible, es que tenga unas metástasis. Ahora, hay un grupo de pacientes que su masa hepática fue un hallazgo incidental. Por alguna razón, a veces hoy en día que están tan en boga los chequeos ejecutivos, al paciente completamente asintomático, productivo, funcionalmente activo, le hacen una serie de exámenes, una ecografía generalmente, y le encuentran una masa hepática. Si así es la situación, los más probables diagnósticos por frecuencia y por el tipo de presentación son los hemangiomas, que ya vamos a hablar un poco más en detalle de ellos, la hiperplasia nodular focal, y ahí puse al final un tumor que es maligno, un grupo de tumores que son malignos, porque son las metástasis de los tumores neuroendocrinos, pero que tienen la característica de crecer muy lentamente. Eso hace que no consuman mucha energía, no hacen perder peso al paciente inicialmente, y el paciente puede ser prácticamente asintomático, y entonces podemos ver estas metástasis inclusive en pacientes que han estado por seguimiento por años por una masa hepática y resulta que al final era una metástasis de un tumor neuroendocrino. Entonces, digamos que ese es como el abanico que se nos abre de opciones diagnósticas. Entonces vamos a empezar diciendo que el avance en las imágenes diagnósticas, en los métodos diagnósticos en la última década, es lo que más nos ha permitido acercarnos sin necesidad, en muchos casos, de hacer una biopsia hepática. Casi siempre el primer examen que hacemos es una ecografía, que es un examen ampliamente disponible, relativamente económico, no invasivo, y de ahí quiero resaltar que lo que seguramente nos va a llegar en poco tiempo, porque ya está en otros países del mundo, es la ultrasonografía con contraste. Los investigadores, como siempre muy inquietos en cómo hacer un contraste en ecografía, se inventaron unas microburbujas, que es lo único que permite ser detectadas en la ecografía, que sirven de contraste, y eso seguramente nos va a llegar en muy poco tiempo y nos va a permitir en algunos casos evitarnos los siguientes pasos. Uno de los exámenes que más utilizamos también es la tomografía axial computarizada con contraste. Es importante aquí, cuando se maneja al paciente inicialmente, que esas solicitudes queden bien hechas, y cuando hay un TAC por masa hepática debe aclararse que es, además de con contraste, de 3 fases o trifásico. Igualmente la resonancia magnética debe ser solicitada con contraste trifásica.
Entonces vamos a, una vez digamos, vemos estos aspectos generales, vamos a hablar de cada uno, de algunos de los principales diagnósticos, de los que más vemos y de los más interesantemente valorados para hacer diagnósticos diferenciales. Entonces empecemos hablando por los tumores benignos y el primero y más frecuente es el hemangioma. Se puede presentar, no tiene diferencia en género, hombres y mujeres, se puede presentar a cualquier edad, pero generalmente se diagnostica entre los 30 y los 50 años. Más probablemente como un hallazgo incidental, porque a esa edad también más personas se hacen ecografías por problemas biliares, por chequeos, etc. Inclusive las embarazadas también, ahí a veces el radiólogo hace un barrido del hígado y encuentra la masa. Usualmente son pequeños, menores a 4 centímetros, y aunque en la mayoría de los casos se presentan como una masa solitaria en el hígado, hay que tener en cuenta que pueden llegar a ser múltiples hasta en el 15%. Y esto es muy importante recordarlo porque cuando un radiólogo ve más de una lesión hepática, casi siempre incluye dentro de los diagnósticos diferenciales descartar metástasis hepáticas. Esto crea gran ansiedad al paciente, al médico, a la familia. Entonces es importante saber que si las imágenes son conclusivas de hemangiomas, aún pueden ser hemangiomas siendo múltiples en el hígado. Entonces, para reconocer un poco las características de estas masas, estos tumores son lesiones bien definidas, de bordes bien definidos, netos, formadas por vasos sanguíneos. Aquí vemos un corte histológico. Los bordes son ligeramente lobulados, eso nos va a ayudar al diagnóstico radiológico también, y están rodeados por un estroma fibroso. Eso es importante porque quiere decir que no son tan fáciles de romper, como son vasos formados por vasos sanguíneos. Muchas personas y muchos médicos piensan que los hemangiomas tienen un riesgo muy alto de ruptura espontánea o con un trauma muy leve, pero no porque están rodeados por ese estroma fibroso. Ocasionalmente tienen fibrosis y pueden tener cambios quísticos. Y entonces el primer examen que nos puede ayudar al diagnóstico es la ecografía. Este es el aspecto, lo que ven ustedes alrededor, es el aspecto sonográfico normal del parénquima hepático, y en el centro de la imagen ven una imagen redondeada. Aquí la vemos como blanca, eso quiere decir que es hiperecoica, es homogénea, los bordes son lobulados y está en medio de un parénquima que es normal. En la gran mayoría de los casos, con esas características, se puede hacer el diagnóstico de un hemangioma. Ahora, muchas veces requerimos hacer más exámenes y entonces podemos pasar a la tomografía axial computarizada. Como les decía, hay que hacerla sin contraste y en unas fases que se llaman arterial y venosa. Este sin contraste, entonces ustedes ven aquí la forma del hígado y se destaca claramente que hay una zona que está hipodensa en esa tomografía que corresponde a una masa hepática. Los bordes aquí ya alcanzamos a ver que son ligeramente lobulados y son bien definidos. Uno logra saber puede pasar el dedo por dónde va la masa hepática. Esto es en un corte coronal donde también se ve muy bien definida la masa hepática. Ustedes ven casi que puede seguir uno todos los bordes. Cuando se inyecta el contraste, a eso hacemos referencia. Hay una primera fase que se llama la fase arterial, que es la primera. La reconocemos, ustedes ven en la flecha verde, porque la aorta se ve completamente densa, casi de la misma densidad del hueso. Fíjense que ahí está debajo la columna vertebral, el cuerpo vertebral, y tienen la misma densidad del hueso, porque eso quiere decir que la aorta está llena de medio de contraste. Entonces, en esa primera fase arterial, lo que vemos es la misma masa, y empiezan ustedes a ver esto que es lo característico del hemangioma, que es el realce periférico, ya denominado globular por los radiólogos, porque no es que veamos un anillo alrededor de la masa, sino que como en parches, digámoslo así, se ve ese realce. Ahora, esto es en el corte sagital. También reconocemos, entonces, estamos en fase arterial, aquí ven la aorta llena de contraste. Esta otra flecha verde está en el riñón, porque la otra manera de saber en qué fase estamos es al ver el riñón, vemos que realza, es decir, se ve más blanca la cortical, pero no la medular. Ustedes ven que la zona medular del riñón todavía se ve como oscura, porque todavía no tiene contraste. Entonces estamos en una fase arterial, la identificamos, y ven ustedes lo mismo, el realce en la periferia de la masa. Ahora, lo característico, hasta ahí vamos sospechando ya un hemangioma, pero lo característico es que tenga un llenado centrípeto. Eso quiere decir que si hacemos una segunda fase venosa, ustedes ven aquí a este lado ya que la aorta no se ve tan densa como en la fase arterial, y donde veíamos en la fase arterial apenas un poquito de contraste, se va llenando hacia el centro. Eso es lo característico del hemangioma. Aquí vemos
Bueno, perdón, esto en tomografía, en resonancia son muy parecidas las características, pero en resonancia tenemos muchas más imágenes y hay que reconocer antes del contraste, hay unos signos característicos que son, esta fase se llama T1, la identificamos porque el líquido cefalorraquídeo se ve negro, entonces siempre vamos a ver el canal medular. Si el líquido cefalorraquídeo se ve negro como está aquí, quiere decir que estamos ante la fase T1, se ve una masa hipointensa en el hígado, esta es la misma paciente que habíamos visto anteriormente, y lo característico es que en T2, el T2 lo reconocemos porque aquí ven el líquido cefalorraquídeo blanco, en T2 la masa se ve hiperintensa, los radiólogos lo llaman brilla y a esto lo llaman el signo de prender el bombillo, aquí está el bombillo apagado y aquí está el bombillo prendido, eso es característico de los hemangiomas. Y al inyectar el contraste, entonces ahí vemos en la secuencia el mismo nivel de corte. La primera imagen que ven ustedes a la izquierda es sin contraste, la masa bien definida. Enseguida ven, al inyectar en fase arterial, vemos la aorta bien densa, bien intensa en este caso, con un poco de contraste en la periferia, una fase venosa se va llenando en esos mismos puntos donde está el contraste, se va llenando hacia el centro, y en una fase más tardía se va llenando también aún más hacia el centro. Lo típico característico de los hemangiomas es que queden completamente llenos de contraste en las fases tardías 3 o 4 minutos después de inyectado el contraste. Sin embargo, mientras más grande es el hemangioma, hay más probabilidad de que no alcance a llenar el centro. A veces nos crean, como les digo, dilemas y dificultades diagnósticas. Simplemente traigo aquí un caso que vimos este año, donde esta paciente, una mujer, tenía dilatado el conducto de Wilson, que lo vemos aquí, en un corte un poco más abajo. Lo que se notaba era una gran masa en el proceso uncinado, sospecha de cáncer de páncreas, y resulta que en el hígado veían 1, 2, 3, 4 y 5 lesiones hepáticas. La primera sospecha fue que la paciente ya tenía múltiples metástasis hepáticas por su tumor de páncreas. Al realizarle una resonancia, la resonancia tiene una mejor sensibilidad para las masas hepáticas. Lo que se vio es que las masas iban llenando hacia el centro, entonces van a ver ustedes a la izquierda la fase temprana y hacia la derecha las fases tardías. Voy a correr un video y vamos a ir viendo cómo las masas aparecen, y aquí en la periferia, aquí ya más hacia el centro, y en esta parte ya está completamente llena la masa, como lo ven ustedes aquí. Las 5 masas eran hemangiomas, por fortuna para la paciente. Esta es una representación esquemática, aparece entonces en blanco, veríamos el contraste, en la periferia inicialmente, en la segunda fase va llenando más hacia el centro y en la tercera fase casi que llena completamente la masa. Eso es lo característico del hemangioma. Ahora, ¿qué hay que saber del hemangioma? Primero, que no se malignizan, son tumores netamente benignos, entonces al paciente no hay que crearle, digamos, ninguna zozobra sobre su futuro respecto al hemangioma. La ruptura espontánea es excepcional, eso quiere decir que a pesar de ser tan frecuente, es el tumor benigno más frecuente del hígado, apenas en la literatura hay muy pocos casos reportados de ruptura espontánea. Entonces, con base en esto, en la gran mayoría de pacientes, lo único que hacemos es observarlos, seguirlos en el tiempo. En algunos casos, cuando son gigantes, muy grandes, mayores a 10 centímetros, pueden ser sintomáticos, puede haber dolor, puede haber molestias. Inicialmente hacemos manejo médico. Muchos pacientes, aún con estas características, no necesitan tratamiento quirúrgico y se está revalorando. Si el paciente definitivamente persiste en sus síntomas, y eso ocurre especialmente cuando son muy grandes o cuando estén cerca de un órgano vecino que pueden comprimir, como el estómago, por ejemplo, en pocos casos, y lo describo ahí excepcionalmente, es necesaria una resección quirúrgica. Aquí vemos la imagen en una cirugía de el lóbulo derecho ocupado casi completamente por un hemangioma. Aquí al final de la cirugía, el lóbulo izquierdo sano y el borde de sección del parénquima. Y esta foto la traigo para mostrarles cómo en la periferia del tumor, que es esta que ven aquí más se ve esta parte blanquecina, es precisamente ese estroma fibroso que es el que permite que sea un poco más fuerte la consistencia del hemangioma. Aquí les iba a mostrar lo característico de esta masa, que es el signo como de la esponja, donde al hacerle presión a la masa se deja comprimir muy fácilmente y al soltarla se va llenando lentamente. Eso es lo característico del hemangioma para recordar. Bueno, pasamos a la segunda lesión hepática benigna, más frecuente, que es la hiperplasia nodular focal. Esta ni siquiera es un tumor desde el punto de vista estrictamente patológico, sino es un área de proliferación de hepatocitos que es no neoplásica, pero se ven como masas y por eso la vemos aquí.
Es una respuesta a una malformación vascular arterial que está en el centro casi siempre de esa área de hiperplasia y alrededor entonces los hepatocitos proliferan y se ve como una masa. Está asociada a una cicatriz central que es un área de fibrosis y eso nos permite identificarla en las imágenes. Aquí les decía que hay algunos tumores característicos por género. En las mujeres, el 90% de los casos de hiperplasia nodular focal son en mujeres y la gran mayoría se diagnostican entre los 25 y los 40 años. Como ni siquiera es un tumor benigno, pues no hay riesgo de transformación a malignidad. También tiene algunas características especiales que nos hacen diagnosticarla en la gran mayoría de casos por imágenes. Podemos ver en la fase arterial un realce homogéneo. Luego en la fase venosa lo característico es que se hacen isodensas. Al hacerse isodensa quiere decir que toman la misma densidad del parénquima hepático vecino, entonces casi que no se ven, pero podemos ver la cicatriz central que persiste en todas las fases. Entonces aquí vemos fase arterial, miren ustedes, el riñón, blanca la cortical, llena de contraste, la aorta muy densa, la masa que realza aquí, llena de contraste, con un punto negro en el centro, es decir, una cicatriz central. Y en la fase venosa, si no tuviera estas flechas, casi que no veríamos la masa, es de la misma densidad del parénquima hepático. Entonces, esto es lo característico, mucho realce, lo que vemos aquí blanco es realce con el contraste en la fase primera arterial, con una cicatriz central, luego se hace isodensa y persiste la cicatriz central en las fases tardías. Este es un caso que tuvimos hace poco, para que ustedes vean, lo traje porque realmente la cicatriz no es tan bonita como se ve en la mayoría de los casos en los esquemas. Apenas ustedes ven como un puntico negro en el centro, entonces realza mucho en la fase arterial, en la fase venosa casi no se ve y en la fase tardía prácticamente no se ve. Entonces, como ni siquiera es un tumor, si sabemos que es una hiperplasia nodular focal por las imágenes y no hay síntomas, el paciente no requiere ningún tratamiento. Si hay duda del diagnóstico, una duda razonable, a veces hacemos biopsia, a veces llevamos al paciente directamente a cirugía. Y la cirugía por síntomas la hacemos muy excepcionalmente en estos casos porque es muy raro que produzca síntomas como dolor, compresión. Entonces la mayoría de los casos no requieren cirugía. Entonces es muy importante el conocimiento de la historia natural de estas lesiones para saber qué manejo hacerlo. Y la tercera lesión y última que vamos a ver benigna es el adenoma. Estos adenomas tienen un riesgo aumentado por la toma de anticonceptivos orales, eso es muy importante. Entonces en la historia de los pacientes, preguntar de las pacientes, porque 9 de cada 10 casos son mujeres, la edad promedio es alrededor de los 34 años, seguramente muy relacionado con este factor de riesgo que es la toma de anticonceptivos orales, y conocemos algunos otros factores de riesgo. En hombres resulta que los que son fisicoculturistas a veces usan anabolizantes y tienen riesgo de presentar estos tumores. Son originados en los hepatocitos, son benignos, pero a diferencia de los anteriores que hemos visto, tienen dos riesgos potencialmente letales. Uno, la hemorragia por ruptura, fácilmente si producen sangrado dentro del tumor o hacia la periferia. Y dos, hay casos reportados de degeneración maligna, se transforman en hepatocarcinomas. Entonces aquí también realzan en fase arterial, más lentamente se van haciendo tenues hacia las fases tardías. Aquí vemos una paciente, en el lóbulo izquierdo ustedes ven aquí como una sombra, con el contraste esto realza, es un adenoma, pero resulta que aquí tenía otro adenoma en el lóbulo derecho y lo que ven aquí marcado con la B corresponde a un hematoma subcapsular porque este adenoma que estaba en el lóbulo derecho se rompió, ustedes ven aquí un poco de contraste, y produjo, afortunadamente quedó contenido por la cápsula de Gleason y produjo esto que es un hematoma subcapsular. Estos casos se manejan casi siempre con angiografía, embolización selectiva arterial y posteriormente se hace el manejo del adenoma. La mayoría de los casos, si son menores a 4 centímetros y asintomáticos, se pueden observar, se hace la suspensión de los anovulatorios, muchas veces con eso regresa el adenoma, pero si son mayores a 4 centímetros o son sintomáticos, deben ser llevados a cirugía por el potencial riesgo de malignidad o de ruptura. Bueno, y en cuanto a los tumores malignos, muy brevemente, pues los malignos podemos tener unos que se originan en células hepáticas como el hepatocarcinoma o el colangiocarcinoma, y dos, las metástasis, que ya son un grupo muy amplio de lesiones y que vamos a tocar solo puntualmente. Del hepatocarcinoma, que es importante saber que están asociados a cirrosis en un 50-80% de los casos, el 5% de los pacientes cirróticos van a desarrollar hepatocarcinoma. Es por eso que si algunas de ustedes, por ejemplo, algunos de ustedes están vinculados a programas de trasplantes o de patología,
Van a ver cómo el paciente cirrótico hay que estarle haciendo periódicamente ecografías hepáticas y niveles de alfa-fetoproteína con miras a detectar tempranamente un hepatocarcinoma. Aquí sí perdemos los hombres en los tumores malignos, la relación hombre-mujer es 8:1, más frecuentemente en hombres. Pueden producir algo que se llama el trombo tumoral, y es que estos tumores se diseminan por vía portal y entonces pueden salir células tumorales y formar un trombo tumoral, y lesiones satélites. Cuando estas se embolizan hacia la periferia dan estas lesiones satélites. Lo característico, aquí lo tengo subrayado, la elevación de alfa-fetoproteína, pero no todos los casos la producen, ni todas las elevaciones de alfa-fetoproteína se deben a hepatocarcinoma. En las imágenes, a diferencia de las que hemos visto hasta ahora que eran benignas, estas son muy heterogéneas, es decir, que vemos densidades diferentes. Aquí ven unas áreas más negras, otras más claras, y aquí vemos en este caso específico un trombo tumoral en la vena porta. Esta es la vena porta y aquí vemos un defecto de llenamiento que corresponde a un trombo tumoral. Ya vamos a terminar. Aquí vemos cómo son unas masas muy heterogéneas, ven densidades más oscuras, más claritas, los bordes no son tan bien definidos como los otros que hemos visto, y quería simplemente presentarlos porque está por fuera del espectro de esta charla tan breve. El hepatocarcinoma hoy en día tiene muchas opciones de manejo. Uno, siempre examinamos la opción de cirugía inicialmente, de resecarlo. Esta opción puede ser inclusive resecar todo el hígado, seguida inmediatamente, por supuesto, de un trasplante hepático. Hoy en día es una muy buena opción para los pacientes con hepatocarcinoma. Pero hay otras opciones. Muchos pacientes ya no llegan en estadios avanzados, que se escapan de estas dos primeras posibilidades, y a veces hacemos entonces inyección percutánea de etanol directamente cuando son tumores menores a 3 centímetros, y especialmente los menores a 1 centímetro, inclusive pueden llegar a tener una muy buena sobrevida con este manejo, especialmente en pacientes cirróticos. La radioablación es otra opción, otra que se utiliza con angiografía y con radiología intervencionista, de la quimioembolización, y hoy en día disponemos de un medicamento aprobado para el hepatocarcinoma, que es el sorafenib, en casos que ninguna de estas otras opciones sea factible. Bueno, ya este es el último tumor maligno primario. El colangiocarcinoma intrahepático también es más frecuente en hombres, casi siempre mayores a 60 años. Entonces, vuelvo a repetir que el perfil epidemiológico nos ayuda un poco a orientarlo, desde luego que no es determinante, pero nos ayuda a orientar el diagnóstico. Se trata de masas grandes, firmes, hipovasculares, a diferencia de las que hemos visto, tiene un estroma fibroso predominante y produce retracción capsular. Este fue un caso también reciente de un colangiocarcinoma intrahepático, un paciente de 68 años. Ven ustedes cómo casi no realza con el contraste, aquí muy heterogéneo, muy fibroso, aquí produce un poquito de retracción de la cápsula. En la cirugía, lo que ven allá al fondo, fíjense que es muy blanquecino, con una retracción importante del lóbulo izquierdo. Aquí visto por encima cómo retrae la cápsula, eso es característico del colangiocarcinoma intrahepático. Bueno, y nos quedaban por presentar, pero vamos a abreviar un poco, las metástasis. De las metástasis, los pacientes que son candidatos a resección con cirugía son las del carcinoma colorectal, que de aquí destaco que cuando se logran resecar completamente tiene una supervivencia a 5 años del 40 al 60%, y por eso examinamos cuidadosamente los pacientes buscando esto. Igualmente las metástasis de los tumores neuroendocrinos, porque a pesar de tratarse ya de una enfermedad avanzada, muchas veces estos tumores producen sustancias que llevan a producir síndromes funcionantes importantes. Por ejemplo, el insulinoma producirá hipoglicemias que pueden llevar pues a la muerte del paciente. En algunos casos entonces está indicado resecarlos. Este es un tumor neuroendocrino del intestino delgado. Ven ustedes en la cirugía cómo a trasluz fue necesario introducir el enteroscopio para resecarlo, y se hicieron resección de múltiples metástasis hepáticas. En conclusión, el diagnóstico de las masas hepáticas empieza por una historia clínica completa. Los métodos modernos de imágenes nos permiten en la mayoría de los casos una aproximación adecuada, y es fundamental el manejo y abordaje por grupos interdisciplinarios, incluyendo por supuesto la participación de ustedes en el abordaje de estos pacientes. Muchas gracias.